Mi nombre es Clara Hartman. Tengo 17 años y vivo en un pequeño pueblo en Texas llamado Elmswood, un lugar donde las casas de madera se apiñan unas contra otras y los árboles añejos susurran secretos en la noche. Aquí, el aire es denso y cálido, cargado con el aroma de magnolias y la promesa de tormentas de verano. Vivir en Elmswood es como estar atrapado en un sueño eterno, uno que oscila entre la serenidad pastoral y una sensación de inquietud que nunca desaparece del todo. Mi familia y yo vivimos en una casa antigua al final de una calle sin salida, rodeada por un denso bosque que parece invadir nuestros pensamientos con su presencia silenciosa. Mis padres, Matthew y Laura Hartman, son personas trabajadoras y amables, aunque siempre han mantenido un aire de preocupación y cautela en sus rostros. Mi hermana menor, Emily, tiene 15 años y es la luz de nuestra familia. Su risa es contagiosa y su curiosidad, infinita. Siempre está explorando, encontrando tesoros en los rincones más oscuros del bosque y las historias más olvidadas del pueblo. Mis padres siempre han sido protectores, especialmente con Emily y conmigo. Mi padre trabaja como mecánico en el único taller del pueblo, y mi madre administra una pequeña librería en la plaza principal. A menudo se preocupan por nuestro bienestar, no solo por los peligros del mundo real, sino también por aquellos que parecen surgir de las profundidades de nuestras peores pesadillas. Recuerdo que, cuando era más pequeña, mi madre solía dejar un vaso de leche y un trozo de pan en la ventana de la cocina antes de ir a dormir. Decía que era para mantener a los espíritus contentos. Nunca supe si lo decía en serio o solo quería asustarnos, pero a medida que crecía, empecé a entender que había algo más detrás de sus palabras. Elmswood tiene una forma extraña de encariñarse contigo, de envolverte en su atmósfera de misterio y de retenerte. Muchos jóvenes sueñan con irse y ver el mundo, pero pocos lo hacen. Las raíces aquí son profundas, y las historias que se cuentan alrededor de las fogatas tienen una forma de clavarse en el alma. Los vecinos son amables pero reservados. Todos conocen a todos, y los secretos se comparten solo en susurros y miradas furtivas. En nuestra familia la comunicación es fundamental. Nos reunimos cada noche para cenar juntos, compartiendo nuestras experiencias y hablando de nuestros sueños y temores. Es un momento de unión, una forma de mantenernos conectados en un lugar que parece querer desentrañar esa conexión a cada momento. Mi padre, con su voz grave y firme, nos cuenta historias del pasado, algunas de ellas llenas de enseñanzas y otras, simplemente, para recordarnos que debemos estar siempre alerta. Mi madre, con su calma y ternura, nos ofrece palabras de consuelo y sabiduría. Emily es diferente. A pesar de su corta edad, tiene una valentía y una determinación que admiro profundamente. Mientras otros se alejan de las leyendas y los rumores, ella los busca, los enfrenta con una mezcla de curiosidad y desafío. A veces, me preocupa que su audacia la meta en problemas, pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentir una punzada de orgullo por su espíritu indomable. Siempre ha sido así. Desde que era una niña pequeña, fascinada por las historias de fantasmas y los cuentos de terror que leía en los libros de nuestra madre. Emily caminaba con paso ligero por el sendero polvoriento que conectaba la escuela secundaria de Elmswood con nuestra casa. El calor del sol de la tarde se filtraba entre las ramas de los robles y pinos, proyectando sombras alargadas sobre el camino. Era un día típico de verano en Texas, con el aire cargado de humedad y el canto de las cigarras resonando en la distancia. Emily llevaba su mochila colgada al hombro y su uniforme escolar ligeramente arrugado después de un largo día de clases. Sus pensamientos divagaban entre las tareas de historia y el próximo fin de semana, cuando un destello de algo brillante capturó su atención. Junto a uno de los viejos contenedores de basura que bordeaban el camino, algo sobresalía de la pila de desechos. Era una esquina de madera, pulida y oscura, casi reluciente bajo el sol. La curiosidad siempre había sido una de las características más marcadas de Emily, y sin pensarlo dos veces,
Se acercó para investigar. Al apartar algunos papeles y cajas vacías, sus ojos se abrieron con asombro. Ante ella había una caja de madera exquisitamente tallada, con un pentagrama grabado en la parte superior. Las líneas del símbolo eran precisas y profundas, dando la impresión de que había sido hecho por manos expertas. La caja no parecía algo que alguien desecharía sin más. Era antigua y tenía un aire de misterio que inmediatamente atrajo a Emily. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la veía, y con un esfuerzo decidido, sacó la caja del contenedor y la metió en su mochila. El camino hasta nuestra casa parecía interminable mientras su mente se llenaba de preguntas y teorías sobre lo que había encontrado. ¿Quién habría tirado algo así? ¿Qué podía haber dentro? ¿Podría estar relacionado con alguna de las historias antiguas de Elmswood que tanto le fascinaban? Cuando finalmente llegó a casa, saludó a mis padres con una sonrisa distraída y subió rápidamente a su habitación, cerrando la puerta con cuidado detrás de ella. La emoción palpitaba en su pecho mientras colocaba la caja sobre su escritorio y la observaba detenidamente. La madera era lisa y fría al tacto, y el pentagrama parecía casi brillar con luz propia bajo la tenue iluminación de su lámpara de mesa. Emily se sentó en su cama, frente a la caja, y tomó una profunda respiración antes de abrirla. Con manos temblorosas, levantó la tapa, que cedió con un crujido suave. Dentro, cuidadosamente colocada, había una tabla Ouija. Emily la miró con fascinación. La tabla era de madera oscura, similar a la caja, y los números y letras estaban grabados con la misma precisión y detalle. Un pequeño puntero triangular, o planchet, descansaba a un lado, con una ventana circular en el centro. Emily había leído sobre las tablas Ouija en algunos de los libros de nuestra madre, pero nunca había visto una en persona. La emoción y el miedo se mezclaban en su interior, creando una sensación embriagadora. Sin pensarlo mucho, decidió probarla. Era un impulso casi irrefrenable, un llamado a descubrir los secretos que la tabla prometía revelar. Apagó la luz principal de su habitación, dejando solo la lámpara de escritorio encendida para crear un ambiente más apropiado. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, colocando la tabla Ouija frente a ella y el planchet en el centro. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba los dedos sobre el planchet y cerraba los ojos por un momento, tratando de calmar sus nervios. ¿Hay alguien aquí?, preguntó en un susurro apenas audible. El silencio en la habitación era casi palpable. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la lámpara de escritorio, y el único sonido era el latido de su propio corazón. Pasaron varios segundos sin respuesta, y Emily comenzó a sentir una mezcla de alivio y decepción. Quizás solo era una antigua reliquia, sin ningún poder real. Sin embargo, cuando estaba a punto de retirar las manos, sintió un ligero movimiento. El planchet se deslizó lentamente por la tabla Ouija, formando la palabra amigo. Emily observaba con fascinación y temor, sintiendo que algo profundo y antiguo estaba tratando de comunicarse con ella. El aire en su habitación parecía más denso, cargado de una electricidad invisible. Justo cuando estaba a punto de formular una nueva pregunta, la puerta de su habitación se abrió de golpe. La figura de nuestra madre, Laura, apareció en el umbral con una expresión de desconcierto y furia en su rostro. «Emily, ¿qué estás haciendo?», exclamó, su voz llena de incredulidad y enojo. Emily se quedó helada, incapaz de responder. Laura cruzó la habitación en un par de zancadas y apartó bruscamente la tabla Ouija, cerrando la caja de madera con un golpe seco. «Esto no es un juego», continuó, sus ojos chispeando con una mezcla de miedo y autoridad. «¿De dónde sacaste esto?». Emily trató de explicarse, contando cómo había encontrado la caja en el contenedor de basura camino a casa, pero su madre no quería escuchar ninguna explicación. «No sabes con qué estás jugando», dijo Laura, su voz temblando ligeramente. Sin más palabras, tomó la caja y salió de la habitación, dejando a Emily sumida en una mezcla de vergüenza y confusión. Emily se quedó sentada en el suelo,
su mente girando con preguntas sin respuesta. ¿Por qué su madre había reaccionado de esa manera? ¿Qué sabía ella sobre la tabla Ouija y la caja que Emily no sabía? Se levantó lentamente y salió de la habitación, sintiendo una pesadez en el pecho. En el salón, mis padres, mi hermana y yo nos reunimos alrededor de la mesa de comedor, convocados por nuestra madre con una urgencia que rara vez mostraba. La caja de madera descansaba en el centro de la mesa, su presencia dominando la habitación. Laura nos miró a todos, su expresión grave y decidida. «Tenemos que hablar de esto», dijo, señalando la caja. Emily encontró esta tabla Ouija y decidió usarla. Esto no es algo que debamos tomar a la ligera. Nuestro padre, Matthew, frunció el ceño, claramente desconcertado. ¿Una tabla Ouija? ¿Por qué está esto en nuestra casa? Emily bajó la mirada, sintiendo la tensión en el aire. Laura respiró hondo y comenzó a explicarnos. La Ouija no es un juguete, es una puerta que puede abrirse a cosas que no comprendemos del todo. Mi abuela solía contarme historias sobre su uso y los peligros que conlleva. No es solo un tablero de madera con letras y números. Es una herramienta que puede atraer a entidades que no deberíamos invocar. La atmósfera en la sala se volvió más pesada. Mi padre, que siempre había sido racional y escéptico, parecía tomarse muy en serio las palabras de Laura. ¿Qué tipo de historias?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Laura suspiró y miró la caja con ojos llenos de recuerdos. Mi abuela hablaba de espíritus atrapados, de almas perdidas que buscaban una salida. Decía que una vez, durante su juventud, había usado una tabla Ouija con unas amigas y habían contactado algo que nunca pudieron entender. Desde entonces, cosas extrañas empezaron a suceder en su casa. Objetos que se movían solos, susurros en la noche y una sensación constante de ser observadas. Mis padres intercambiaron una mirada preocupada. Matthew se volvió hacia Emily, su voz más suave pero firme. «Emily, lo que has hecho es peligroso. No sabemos qué o a quién podrías haber invitado. Es por eso que tu madre ha decidido tomar medidas». Laura asintió y continuó. «Voy a guardar esta caja bajo llave y quiero que todos entiendan que esto no es un tema para bromear o experimentar. Si alguna vez vuelves a encontrar algo así, debes decírnoslo de inmediato». Emily asintió, aún sintiendo el peso de la reprimenda. «Lo siento», murmuró, con la voz quebrada. Laura se acercó a ella y la abrazó, su tono volviéndose más consolador. «Sé que no lo hiciste con mala intención, pero hay cosas en este mundo que no comprendemos del todo. Debemos ser cuidadosos y respetuosos con lo desconocido». La tensión en la sala comenzó a disminuir, aunque la inquietud persistía. Esa noche, la casa parecía más silenciosa de lo habitual. Emily se encerró en su habitación reflexionando sobre lo sucedido. El miedo y la curiosidad se debatían en su interior. Había sentido una conexión con el espíritu en la tabla Ouija, pero ahora comprendía que había jugado con algo que escapaba a su entendimiento. La advertencia de nuestra madre resonaba en su mente, y por primera vez sintió el verdadero peso de sus acciones. Mientras tanto, Laura guardó la caja en un viejo armario en el desván, asegurándose de cerrarlo con llave. Se quedó un momento observando la puerta cerrada, recordando las palabras de su abuela y las advertencias que había recibido. Sabía que habían evitado un peligro potencial, pero la sensación de inquietud no la abandonaba del todo. Volvió a la sala, donde Matthew la esperaba, y juntos discutieron sobre cómo proteger mejor a la familia de cualquier influencia negativa que pudiera haber sido desatada. La advertencia había sido clara. La Ouija no era un juego. Emily había aprendido una lección importante y la familia estaba más unida en su resolución de enfrentar cualquier amenaza que pudiera surgir. Pero en Elmswood, un lugar donde las sombras susurran secretos y el pasado nunca está realmente muerto, sabían que este incidente podría ser solo el comienzo de algo mucho más profundo y siniestro. La verdadera prueba aún estaba por venir.
y debían estar preparados para lo que sea que les aguardara en el oscuro corazón del pueblo. Los días que siguieron al descubrimiento de la tabla Ouija estuvieron teñidos de una inquietud palpable en nuestra casa. Aunque todos tratamos de retomar nuestras rutinas habituales, había una sensación de que algo había cambiado. Las primeras señales fueron sutiles, un susurro en la noche que nadie podía identificar, una corriente fría que atravesaba una habitación sin motivo aparente. Sin embargo, pronto estos incidentes se volvieron más frecuentes y difíciles de ignorar. Una tarde, mientras Emily y yo estábamos en el salón haciendo nuestras tareas escolares, sentimos un escalofrío repentino. Miré hacia la ventana, esperando ver que estaba abierta, pero estaba cerrada. Fue entonces cuando Emily se tensó y sus ojos se agrandaron. ¿Viste eso?, me preguntó, su voz apenas un susurro. La seguí con la mirada, y en el rincón de la sala, vi lo que parecía ser la figura borrosa de un niño, que desapareció en un parpadeo. Mi corazón latió con fuerza mientras me levantaba para investigar, pero no había nada allí. Emily estaba pálida y no dijo una palabra más sobre el incidente, pero ambos sabíamos que habíamos visto algo fuera de lo normal. Esa noche, mientras nos sentábamos a cenar, mi madre Laura notó nuestra inquietud. ¿Está todo bien?, preguntó, su mirada pasando de Emily a mí. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido fuerte en el pasillo. Parecía como si algo pesado hubiera caído. Nos levantamos de inmediato y fuimos a investigar, encontrando uno de los cuadros que colgaba en la pared tirado en el suelo, el vidrio roto en pedazos. Mi padre, Matthew, recogió el cuadro y murmuró que probablemente había sido el clavo que se soltó, pero la expresión en su rostro mostraba que no estaba convencido. Los sucesos extraños continuaron durante la semana. Los objetos parecían moverse por sí mismos, libros que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban de golpe, y ese constante susurro que ninguno de nosotros podía identificar. Una noche, mientras Emily y yo estábamos en nuestros cuartos, escuchamos el sonido inconfundible de pasos ligeros corriendo por el pasillo. Me asomé y, una vez más, vi la figura borrosa de un niño que se desvanecía en la oscuridad. Esta vez, no estaba dispuesto a ignorarlo. Bajé corriendo las escaleras hacia el salón, donde mis padres estaban viendo la televisión. «¡Hay algo en la casa!», grité, sin poder contener el miedo. Mis padres se levantaron de inmediato, sus rostros llenos de preocupación. Laura, con una firmeza que apenas ocultaba su temor, preguntó: «Emily, necesito que me digas la verdad. Cuando jugaste con la Ouija, ¿contactaste con algo?». Emily, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. «Sí, mamá. Había alguien. Decía ser un niño, un amigo». El silencio que siguió fue denso y pesado. Laura cerró los ojos, como tratando de mantener la calma, y luego se volvió hacia Matthew. «Esa tabla nunca debió estar en esta casa», dijo Laura con voz tensa. «Tenemos que hacer algo al respecto. No podemos ignorar lo que está pasando». Mi padre asintió, y juntos comenzaron a discutir las posibles soluciones. Laura sugirió buscar ayuda de un experto en lo paranormal, alguien que pudiera guiarnos sobre cómo lidiar con la situación. Matthew, aunque inicialmente escéptico, no tenía otra opción que aceptar dada la evidencia que teníamos frente a nosotros. Acordaron que al día siguiente buscarían a alguien que pudiera ayudarnos. Esa noche fue la más larga que recuerdo. Los ruidos continuaban, y cada sombra parecía albergar algún peligro invisible. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien me estaba observando. Emily en su cuarto tenía pesadillas y se despertaba llorando, llamando a nuestra madre. Laura y Matthew hicieron todo lo posible por mantener la calma y reconfortarnos, pero era evidente que ellos también estaban aterrados. A la mañana siguiente, Laura hizo algunas llamadas y encontró a una mujer que vivía en las afueras de Elmswood, conocida por su conocimiento en fenómenos paranormales. Su nombre era Agnes,
y había ayudado a varias familias con problemas similares en el pasado. Nos explicó por teléfono que vendría esa misma tarde para evaluar la situación. Durante el resto del día, la casa se mantuvo extrañamente tranquila, como si la entidad que nos perturbaba supiera lo que estábamos planeando. Cuando Agnes llegó, trajo consigo una calma reconfortante. Era una mujer de mediana edad, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Nos hizo preguntas detalladas sobre lo que habíamos experimentado y luego recorrió la casa con una mirada concentrada. Se detuvo en varios puntos como si sintiera presencias invisibles. «Aquí hay una energía muy fuerte», dijo finalmente. «Lo que Emily contactó no es solo un espíritu perdido. Parece que hay algo más oscuro en juego». Nos miramos entre nosotros con temor, mientras Agnes continuaba. «Este niño, o lo que sea, parece estar atrapado entre dos mundos. Hay formas de ayudarlo a encontrar la paz, pero necesitará de la cooperación de todos ustedes». Nos explicó que deberíamos realizar un ritual para limpiar la casa y guiar al espíritu hacia la luz. Laura y Matthew aceptaron, decididos a hacer lo que fuera necesario para recuperar la tranquilidad. Agnes nos instruyó sobre cómo preparar el ritual. Debíamos reunir algunos elementos específicos: velas, hierbas y una campana. Mientras recolectábamos todo lo necesario, sentí una mezcla de esperanza y temor. Emily parecía más tranquila, como si la presencia de Agnes y la promesa de una solución le hubieran aliviado un peso enorme. La noche cayó sobre Elmswood, y con ella, nos preparamos para enfrentar lo desconocido, unidos como familia y con la esperanza de que, al final, podríamos encontrar paz en nuestra casa una vez más. La tarde se deslizaba lentamente hacia la noche, mientras Agnes disponía todos los elementos necesarios para el ritual en la sala de nuestra casa. Las sombras se alargaban y una tensión palpable llenaba el aire, como si la propia casa contuviera la respiración. Laura, Matthew, Emily y yo observábamos en silencio, cada uno de nosotros intentando reconfortarnos mutuamente con miradas nerviosas. Agnes colocó velas en cada rincón de la sala, formando un círculo protector, y en el centro dispuso una mezcla de hierbas sagradas que comenzó a quemar, llenando la habitación con un humo espeso y fragante. Agnes nos hizo formar un círculo alrededor de las velas y nos entregó a cada uno una campana pequeña. Estas campanas son para mantener nuestra energía unida y protegernos durante el ritual, explicó. Cuando yo lo indiqué, deben sonar las campanas en un ritmo constante. Esto ayudará a romper cualquier vínculo maligno que exista en esta casa. Emily miró la pequeña campana en su mano, con una mezcla de temor y determinación. Sabía que gran parte de lo que ocurriría dependía de su voluntad de confrontar lo que había desatado. El ritual comenzó con un cántico suave que Agnes murmuraba mientras movía las manos sobre las llamas de las velas. La atmósfera se volvió más densa y sentí un frío extraño en la habitación. De repente, el sonido de pasos pequeños resonó en el pasillo, acercándose cada vez más. Emily apretó mi mano con fuerza, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. La figura del niño apareció en el umbral de la sala, sus ojos vacíos y su rostro inexpresivo. Agnes no dejó de cantar, pero su voz se volvió más fuerte, casi imperiosa. «Ahora toquen las campanas», ordenó Agnes, y todos comenzamos a hacer sonar las campanas en un ritmo firme y sincronizado. El niño se detuvo en seco y por un momento pareció vacilar, pero entonces algo cambió. Su forma se distorsionó y detrás de su figura infantil, una sombra oscura y grotesca comenzó a emerger. La temperatura de la sala bajó drásticamente y las velas parpadearon violentamente. La entidad que se revelaba era mucho más que un simple espíritu atrapado. Agnes frunció el ceño, concentrando toda su energía en su cántico. «Esta no es solo el alma de un niño», gritó Agnes por encima del clamor de las campanas y el rugido de la entidad. «Es una manifestación de algo mucho más oscuro,
algo maligno que ha estado usando la figura del niño para engañarnos. El rostro de Laura reflejaba horror y determinación. No podíamos permitir que esta entidad continuara perturbando nuestra casa y nuestras vidas. Agnes comenzó a esparcir las hierbas quemadas alrededor de la sala, creando una barrera de humo protector. La entidad se retorció y lanzó un grito agudo que resonó en nuestras mentes. Emily, con lágrimas corriendo por sus mejillas, continuó haciendo sonar la campana con toda su fuerza. La sombra oscura parecía resistirse, luchando contra la energía que Agnes y nosotros proyectábamos. Finalmente, Agnes levantó una pequeña botella de cristal que contenía agua bendita y la roció sobre la figura, pronunciando unas palabras en un idioma antiguo. La entidad emitió un último grito desgarrador antes de desvanecerse en el aire, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Nos quedamos en silencio, tratando de recuperar el aliento y asimilar lo que acababa de suceder. Agnes se dejó caer en una silla, visiblemente agotada. «Está hecho», dijo con voz cansada pero firme. «La entidad ha sido expulsada». Nos miró con una mezcla de compasión y severidad. Nunca subestimen el poder de lo desconocido. Lo que Emily contactó no era simplemente un espíritu juguetón, sino algo mucho más peligroso. Laura se acercó a Agnes y le entregó la tabla Ouija con manos temblorosas. Agnes observó la tabla con una mirada de asombro y horror. «Esta tabla no puede ser», murmuró. «Es un mito, una leyenda que pensé que solo existía en historias antiguas». Nos miró a todos con una expresión grave. «Esta tabla fue creada hace siglos por personas malvadas, diseñada específicamente para contactar con entidades demoníacas. Es una de las más poderosas que existen y no debe estar en manos equivocadas». Emily palideció aún más al escuchar estas palabras, comprendiendo la gravedad de lo que había descubierto y usado. Agnes continuó. «Debo llevarme esta tabla y asegurarme de que nunca más pueda ser utilizada para causar daño. Hay lugares donde se puede guardar bajo una protección adecuada, lejos de aquellos que podrían usarla con malas intenciones». Laura asintió, agradecida y aliviada. «Gracias, Agnes. No sabemos cómo podríamos habernos enfrentado a esto sin tu ayuda». Agnes asintió y guardó la tabla Ouija en su bolsa, preparándose para marcharse. La experiencia dejó una marca indeleble en todos nosotros, pero especialmente en Emily. Comprendió el peligro de jugar con lo desconocido y el respeto que debe tenerse hacia lo paranormal. La casa, aunque ahora purificada y tranquila, seguía teniendo un aire de misterio, pero sabíamos que con el apoyo de nuestra familia y la lección aprendida, podríamos enfrentar cualquier cosa que viniera en el futuro. Emily miró a su alrededor, reconociendo el valor de la familia y el poder de estar unidos frente a lo desconocido. Esa noche, dormimos con más tranquilidad que en muchas semanas. El aire en la casa se sentía más ligero, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no estaba cargado de temor. Emily había aprendido una lección invaluable sobre el respeto y el miedo a lo desconocido. Sabía que nunca volvería a jugar con fuerzas que no comprendía, y que siempre tendría cuidado con lo que traía a su vida y a la de su familia. La experiencia, aunque aterradora, nos había unido aún más y nos había enseñado a valorar la seguridad y la paz en nuestro hogar.